Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. En estos días, pues, han suspendido cultos las iglesias, pero no quiere decir que no podemos presentar la palabra de Dios por este programa. Queremos ver el tema promesas de paz y protección en tiempos de pandemia. Promesas de paz y protección en tiempos de pandemia. Sería por demás informarles de lo que todos sabemos está sucediendo en nuestro mundo en estos tiempos de pandemia. Nuestro propósito aquí en este programa no es informar, sino proclamar lo que Dios nos dice por la Biblia. De acuerdo con la Biblia, ¿cómo puede uno experimentar verdadera paz y protección en tiempos de pandemia en todo el mundo en nuestro derredor? Salmo 91 es un pasaje que habla de una plena confianza en Dios y los resultados en la vida de uno que confía plenamente en Él. Por ejemplo, versículos 1 al 4 hablan de ser liberado de la peste destructora. En versículos 5 al 7 hablan de ser liberados de la pestilencia que ande en oscuridad y liberados sin experimentar temor. Dice en versículos 9 y 10 que ni plaga tocará tu morada. Palabras propias para estos tiempos, hablando de peste destructora, pestilencia en oscuridad y plagas queriendo tocar nuestra morada. Esa plena confianza se ve en uno que habita al abrigo del Altísimo, el Dios Altísimo. La vida, esto habla de la vida de uno completamente escondido en Dios y plenamente confiado en Él y así plenamente protegido por Él. En versículo 1, la segunda parte, esa plena confianza en Dios se ve en uno que mora. Es un hábito de vida, siempre viviendo en la presencia de Dios, uno que mora bajo la sombra del Dios omnipotente, que quiere decir todopoderoso. Protección y paz tiene uno que confía en Dios, en la sombra, como si fuera Dios una gran roca, o sombra debajo de las alas y plumas de un gran pájaro. Dice versículo 4, con sus plumas, hablando de Dios, te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. También esa plena confianza en Dios se ve en uno que hace su refugio en una gran fortaleza, en un grande castillo fuerte. Dice versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aquí vemos un lugar donde escondernos, donde refugiarnos en tiempos donde hay peste, hay pestilencia, hay plaga, hay enemigos que quieren entrar en nuestras vidas, pero escondidos en Dios hay plena protección. Cuán maravillosas promesas de paz y protección para los que confían plenamente en el Dios vivo y verdadero. Hago esa pregunta antes de continuar. ¿Tienes tú y con tu familia tal plena confianza en Dios en estos tiempos de pandemia? Estas verdades están clara y poderosamente ilustradas en otra parte de la Biblia, en la forma que Dios protegió a su pueblo Israel en tiempos de pandemia en la tierra de Egipto, en el tiempo cuando Dios envió sus 10 plagas sobre la tierra de Egipto. Si quiere leer todo el pasaje, lo recomiendo en el segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulos 7 al 12. Por unos 400 años el pueblo de Israel fue oprimido en Egipto como esclavos. Dios mandó por Moisés y Aarón, su ayudante, que Faraón, rey de Egipto, dejara ir a Israel, su pueblo, para servirle en el desierto. Pero Faraón no quiso dejarles ir.
Muchas veces Él prometió dejarles ir, pero nunca cumplió su palabra hasta el final a fuerzas. Entonces, vez tras vez, Dios mandó plaga tras plaga, es decir, peste, pestilencia de destrucción para juzgar a Egipto y también juzgar a sus dioses falsos. Éxodo 12:12. Egipto, amigos, escuchen, no confía en Jehová, el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero, sino tenía sus propios altares, ídolos, imágenes que solo provocaron a la ira de Dios en contra de ellos. Tantos altares, ídolos, imágenes también en nuestro pueblo. Dice en Hebreos 9:27 que también el juicio final llegará a la raza humana en un tiempo futuro. Hebreos 9:27. ¿Está usted y su familia, están preparados para el juicio venidero de Dios? ¿Están seguros que la vida y la muerte están seguros, pero el juicio de Dios están seguros? ¿Estamos preparados para el juicio final? Lo curioso y lo muy precioso es la manera en que Dios protegió y libertó a su pueblo Israel de todos los efectos perniciosos de las 10 plagas. Vamos a ver unos ejemplos. Después de las primeras 3 plagas, de convertir las aguas de los ríos en Egipto en sangre, después de haber mandado una multitud de ranas por toda la tierra, hasta en las casas, y después de haber hablado una plaga de piojos sobre todos los egipcios, la 4ª plaga fue de las moscas, en Éxodo capítulo 8. Mire cómo Dios libró a su pueblo mientras que juzgó a Egipto. Éxodo 8:21 dice: porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, donde Israel habitaba, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención, es decir, distinción, separación, liberación entre mi pueblo, dice Dios, y el tuyo, el pueblo de Egipto. Y cómo Dios protegió a su pueblo que confiaba en Él, las moscas no les tocaron. La 5ª plaga fue sobre el ganado. En Éxodo 9, versículo 2, Dios dijo otra vez a Faraón: porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plaza, y dice versículo 6, al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. La 6ª plaga consistió en un sarpullido que producía úlceras en bestias y hombres. Capítulo 9, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres
como en las bestias. ¡Qué terrible! La séptima plaga de granizo mezclado con fuego, que hirió a toda la tierra de Egipto y que destrozó toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Pero otra vez miren la misericordia de Dios y su poder protegiendo a su pueblo. En Éxodo 9, versículo 24, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Ahora avanzamos a la próxima plaga, la octava, vino en la forma de langostas, estos chapulines que cubrieron la faz de toda la tierra de Egipto. Dice, consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Se acabó con todo. Pero mire, versículos 15 y 16, capítulo y fueron, Faraón siguió en su necedad, la Biblia dice, y su soberbia, endureciendo su corazón y siendo endurecido por Dios mismo para no dejar ir a Israel. Pero esto nos lleva entonces a la novena plaga, que vino en la forma de densas tinieblas en todo Egipto. Mire capítulo 10, versículos 22 y 23. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ahora escuchen. Ninguno vio a su prójimo, tan densas fueron las tinieblas, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Oh amigos, en estos días de pandemia, en que nosotros estamos ahora por eso encerrados literalmente en nuestras casas, ¿hay luz en nuestras habitaciones? No estoy hablando de la luz de la Comisión Federal de Electricidad, sino la luz de Dios, la luz del cielo, es decir, la luz de Cristo. Cristo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz, pero también tenemos la luz de su palabra en nuestras casas en estos tiempos de inseguridad y de peligro y de pandemia. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amigo mío, ¿tiene usted y su familia la luz de Cristo y de su palabra dentro de sus habitaciones como Israel tenía en la novena plaga de tinieblas? Yo quiero recomendar que tengan su tiempo familiar para leer la Biblia todos los días, acercándose a Dios para una verdadera seguridad. Y por fin, no queriendo Faraón dejar a Israel, Dios vio necesario en su justo juicio mandar la última y gran plaga sobre los egipcios. Ahora no sobre su tierra solamente, sino sobre sus hijos, sobre todo primogénito de animales y de seres humanos. Jehová Dios iba a pasar por toda la tierra de Egipto y herir a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Capítulo 12, versículo 12. Pero noten una vez más la provisión de la misericordia y la salvación para el pueblo de Dios que confiaba en Dios. Dios les ordenó a cada familia que tomasen un cordero sin defecto y que sacrificaran al cordero tomando de su sangre y poniéndola en los 2 postes y en el dintel de sus casas, de las puertas de sus casas.
Entonces, al pasar aquella noche por todo Egipto, hiriendo, Dios mismo hiriendo todo primogénito, al ver la sangre aplicada por fe en obediencia a Dios en el dintel y los dos postes de las puertas, Jehová prometió que no habría plaga de mortandad en aquellas casas. Éxodo 12, versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y fíjese, amigos, sucedió de acuerdo con las promesas de Dios a Israel. Fueron salvados. Dios pasó aquella noche y no hirió a los israelitas que tenían la sangre en sus puertas. Vio que eran suyos, creyendo en Él, obedeciendo su promesa de salvación, y les concedió salvación, tal como vimos en el inicio de nuestro estudio en Salmo 91, versículos 3 y 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. O también versículos 5 al 7, no temerás el terror nocturno en las noches, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad donde tú no puedes ver, pero Dios sí, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Promesa de Dios a su pueblo que confía en Él. ¿Cómo a su pueblo que confía en Él? Versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Promesa de Dios a los que confían en Él. Versículo 1 pone la pauta. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, el Dios Todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué promesas! Pero requiere confianza en Dios y sus promesas y su palabra, es decir, su palabra. Amigos, ¿qué aplicación tienen estas cosas para nosotros en medio de tiempos de pandemia en nuestro derredor en 2020? Número 1, le pregunto, amigo, a usted y su familia, ¿están experimentando las promesas de paz y protección en tiempos de pandemia? Dices, ¿cómo? ¿Estás confiando plenamente en Dios y así experimentando su perfecta paz y protección? Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti confía. Isaías 26:3. Pero amigos, escuchen, por favor, no es suficiente en estos tiempos decir como siempre, pues yo creo en Dios. ¿Quién no? No. Es absolutamente necesario en estos tiempos en que estamos entrando creerle a Dios y creerle a su palabra y obedecerle por fe en lo que dices por su palabra. Es absolutamente necesario creer en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nuestro Salvador personal. Yo y toda mi familia, Hechos 16:31. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, dijo el hombre. La respuesta divina: cree en el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y serás salvo tú y tu casa. Amigo, ¿estás confiando en la muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz como único medio de perdón y salvación de su alma, único medio de obtener vida eterna con Dios?
¿Estás confiando en Jesucristo y su muerte en la cruz como única manera de ser liberado de la pena de la muerte eterna? Y del castigo eterno de Dios que merece nuestro pecado. Todos merecemos el castigo eterno de una muerte eterna. ¿Ha sido aplicada la sangre de Cristo por fe al dintel y 2 postes de la puerta de tu corazón? Y el corazón de tu familia, cada uno en tu familia. ¿Estás preparado? ¿Están preparados si la plaga de la muerte llegara a tu puerta en estos días venideros? No para espantar a nadie, pero temprano o tarde, o por coronavirus, u otro virus, o por otra enfermedad, o otro peligro o percance, la muerte viene para todos y va a tocar a la puerta y querer entrar y va a entrar. La paga del pecado es muerte para todo pecador. Y todos somos pecadores, todos vamos a morir y todos vamos a ir al juicio de Dios para ser juzgados. Si en esta misma noche te tocare la puerta la misma muerte, ¿estás listo? ¿Tiene una respuesta frente a la muerte? ¿Por qué debes entrar en el cielo con Dios y escapar de la muerte y condenación eterna? Y si fuere así, ¿a dónde iría tu alma si la muerte viniere por ti en esta misma noche? ¿Estás preparado? ¿Estás confiado en el Señor y Salvador Jesucristo y en el Padre que le envió? Amigo, búscale a Cristo mientras Él puede ser hallado. La muerte y el juicio vienen pronto para todos, para todos. Escóndete en Cristo y lo que hizo por ti y tu familia en la cruz. Y arrepiéntate y cree en Cristo como único y suficiente Salvador personal. Invócale y recíbele mientras puede ser recibido por fe y será salvo. Romanos 10, versículo 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tal como los israelitas en Egipto, seremos salvos de la plaga, no de la muerte física, como en aquel caso, sino de la muerte eterna. Y Dios también puede guardarnos de muerte física por unos años más, pero vamos a llegar a la muerte, vamos a llegar. Y entonces tenemos que obtener perdón y vida eterna y salvación ahora. Y la Biblia dice que Dios verá la sangre de Cristo en tu corazón y en mi corazón. Como vio la sangre en las puertas de los israelitas en Egipto y pasó de ellos y les libertó de la muerte. También el que confía en Cristo y solo en Él para perdón y salvación, Dios ve tu corazón. Tu fe, ve la sangre de Cristo en la puerta de tu corazón, que Cristo está adentro y Dios pasará de ti en el día final de juicio. No te juzgará, no te condenará. Por eso Cristo murió en la cruz. Él te salvará. El que cree en Él no es condenado. Juan capítulo 3 versículo 18. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 31. Pero escuchen, amigos, por favor, en el día del juicio, ningún ídolo te ayudará, te librará, te defenderá. Ninguna imagen te ayudará, te librará, te intercederá. Ninguna religión, ningún altar, ningún sacerdote humano, ninguna iglesia, ninguna obra va a estar a tu lado en el día de juicio. El único que te puede salvar y abogar tu caso, 1 de Juan 2, versículo 1, Jesucristo el justo es único abogado, es único mediador entre Dios y los hombres, es el único que estando a tu lado en el día de juicio por la sangre derramada en la cruz, te librará de la pena
eterna de tu pecado. Has confiado en Él. Has depositado toda tu fe en Cristo crucificado, sepultado, resucitado para recibir perdón y nuevo nacimiento, nueva vida espiritual en Cristo. La Biblia dice claramente, amigo, que no se puede jugar con Dios y los tiempos de Dios respecto a la salvación. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 1 y 2 dicen: así pues, nosotros como colaboradores de Dios os exhortamos también a que no recibáis en vano esta gracia de salvación por fe en Cristo, esta gracia de Dios, porque Dios dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amigo, si te has arrepentido de no solo tu pecado, sino tus vanas esperanzas y confianzas en una religión o en ti mismo o en tus obras para obtener vida eterna y salvación de tu alma, arrepiéntete ya y confía en Cristo crucificado y resucitado e invócale. Dile que eres arrepentido. Él ve tu corazón. Dile que crees en Cristo y que su sacrificio es suficiente y serás salvo. ¿Y después qué? Bueno, ahora hablo a cristianos, como a cristianos. Permiten que la luz de Cristo y de su palabra estén en tus habitaciones todos los días de esta pandemia y todos los días después de esta pandemia. Leen la Biblia todos en familia, con tus hijos, con tus familiares. Guía a tu familia a Cristo, al Padre por Cristo y por el Espíritu Santo, a confiar plenamente en Él y todas sus promesas en la palabra de Dios en estos tiempos de inseguridad. Comienza con Salmo 91, Salmo 121, Salmo 27, Salmo 34, Salmo 56. Lee el libro de los Salmos, lee el Evangelio de Juan. Asegúrate de tu salvación y vida eterna por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Lee el Evangelio de Juan y sigue leyendo. Pero no solo lee, ora. Lee la Biblia, ora todos los días. Dijo David en Salmos 55, 16 y 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Amigos, en Él está la verdadera protección y paz en tiempos de pandemia. Mostremos nuestra fe en Él, su luz en nuestros corazones y casas y vidas para su gloria, confiando plenamente en Él. Que Dios les bendiga, amigos míos, hermanos míos. Acerquémonos confiadamente a Dios por Cristo y Él será hallado. Que Dios les bendiga. Estamos orando por nuestro pueblo y busquemos a Dios por nuestro pueblo. Amén. Qué privilegio tan grande sentimos y qué tan grande responsabilidad es de proclamar lo que Dios nos dice por la Biblia. Pero espero que puedan ver más que nunca que aquí están las respuestas. Aquí está la ayuda verdadera y eterna. Aprovechemos estos tiempos de pandemia para acercarnos a Dios y valdrá la pena haber pasado por estos tiempos. Pues no hay cultos en estos días en las iglesias, pero les animamos a seguir viendo este programa y sobre todo buscando a Dios en casa, cada día leyendo la palabra de Dios y orando en familia. Pues ahora vamos a terminar nuestro programa con otra pieza de música. Dios les bendiga. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré
paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección, y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto, saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Palabras tomadas de Salmo 91. Que el Señor les bendiga.